¿Qué es el neoliberalismo? Es el modelo económico y político promovido por países capitalistas de primer mundo y empresas transnacionales. Tiene el objetivo de ampliar el control y expansión del mercado, el cual permite el fortalecimiento de los monopolios. Además, pretende la mínima intervención del Estado en la economía. En el caso de México, se habla de neoliberalismo a partir del sexenio de Miguel de la Madrid, 1982 a 1988, que continúa con el de Carlos Salinas de Gortari, 1988-1994, y también con Ernesto Zedillo, 1994-1998. El neoliberalismo económico que se aplica en México tiene varias características, entre las que destacan son un neoliberalismo autoritario, por lo que aplica el Estado sin consultar a los principales grupos económicos del país; centralizado, porque el gobierno no toma en cuenta las necesidades y características económicas de las diversas regiones y estados del país; favorece de primera instancia a los grandes capitales externos y en segundo lugar a los grandes intervencionistas nacionales, especialmente en el área financiera. El modelo económico neoliberal no solo se establece en la sociedad como un cambio político y económico, sino que genera un cambio radical de un impacto en ámbitos generales para la sociedad y cambio histórico el cual superó lo que entonces los modelos anteriores no habían podido concebir, donde el nuevo lema se define como individualismo, dominación y la liberación de la materia económica, dejando en el pasado las ideas que prevalecieron durante el presidente Díaz Ordaz con el modelo de desarrollo compartido. La diferencia más notable de este modelo a los modelos anteriores es que le permitimos, con la privatización de las empresas, la venta de las acciones por parte de las empresas que pertenecían al Estado, la posibilidad de desarrollarse a los países extranjeros, la posibilidad de ampliar esas empresas con la venta de las acciones, con los recursos que esas empresas estaban generando, y así generarle bienes tanto como al extranjero y al propio país. Las ventas de inversión a particulares, pero a la vez también estaban en inflación debido a que no había suficiente materia para la venta. No estábamos abastecidos en ese momento para poder proveernos de la materia prima de las propias empresas. Entonces la inflación lo que genera es la subida de precio de dicho producto que se vende, y con esa ganancia poder remunerar, ¿no?, lo que es invertido, que de alguna u otra manera nunca era suficiente porque no estábamos abastecidos. Hablando en materia económica, monetariamente, no estábamos abastecidos para poder llevar a cabo la ganancia o remunerar los bienes que se querían producir en ese entonces. Y lo perdido durante esos 10 años, durante la década, es lo más destacado de este periodo, que al final se puede resaltar como lo más reconocido, ¿no?, de esta época, de la época neoliberal, es que no se abastece México para poder remunerar lo que está produciendo. Las ventajas del neoliberalismo es la mayor importación y mayor preparación, la exportación, la competencia laboral, la presencia del país en la economía mundial, menos intervención del gobierno en la economía, defender el derecho a la vida y la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero las desventajas del neoliberalismo es la desigualdad social, el mayor número de desempleo, más impuestos y gastos y una inflación, por ejemplo el IVA, que pasó del 10% al 15% en 1995. Las prácticas monopólicas entre empresas, la mayor analfabetismo, el peor salario
inflación y alzas constantes y el deterioro del medio ambiente. En pocas palabras, el neoliberalismo es una guerra contra los pobres que no beneficia al pueblo, sino a los ricos y al gobierno. Entre otros, los factores que caracterizan a la globalización son la expansión del sistema económico capitalista, la nueva forma de organización territorial y política del sistema mundial, como el proceso permanente donde el Estado es desplazado de las tareas que tradicionalmente venían desempeñando. El carácter neoliberal de la globalización, es decir, el sometimiento del proceso de producción, distribución, circulación y consumo al fundamentalismo del libre mercado, así como la vida social a los valores del individualismo, se impone mediante un proceso político dirigido por la clase dominante. El neoliberalismo y la globalización pueden llegar a causar conflictos en las grandes sociedades de los países subdesarrollados, y prueba de ello es México, ya que al abrir las puertas de par en par en las transnacionales, simple y sencillamente no se puede competir con ellas, generando un debilitamiento en las industrias nacionales. Igualmente, existe hoy en día una tasa de desempleo altísimo, debido a que las fuerzas reguladoras del mercado no pueden contrarrestarlo, y en el resultado de este se ve la pobreza que se vive no solo en México, sino en todo el mundo. Este surgió como una visión de la economía, la sociedad y el individuo, que proponía el abandono por ineficientes, corruptos y corruptores del Estado interventor y del Estado de bienestar. La nueva política proponía reducir la presencia gubernamental en la vida cotidiana, para devolver al mercado su vitalidad, su capacidad de distribuir los recursos de acuerdo con la eficacia y la productividad de los diferentes actores económicos. En el sexenio de Miguel de la Madrid, desde 1985 para ser exactos, un puñado de jóvenes economistas, partidarios de desplazar al Estado por el mercado, maniobraron con habilidad y lograron arrebatar el poder a los políticos tradicionales. El proyecto de esos nuevos líderes mexicanos era la reintroducción de la lógica del mercado en un sistema económico ineficiente, dominado por un gobierno obeso, por los intereses corporativos y corruptos de sindicatos, organizaciones ejidales y patronales, y por industriales y comerciantes parasitarios, protegidos de la competencia, sociedad y el individuo, que proponía el abandono por ineficientes, corruptos y corruptores del Estado interventor y del Estado de bienestar. La nueva política proponía reducir la presencia gubernamental en la vida cotidiana, para devolver al mercado su vitalidad, su capacidad de distribuir los recursos de acuerdo con la eficacia y la productividad de los diferentes actores económicos. En el sexenio de Miguel de la Madrid, desde 1985 para ser exactos, un puñado de jóvenes economistas, partidarios de desplazar al Estado por el mercado, maniobraron con habilidad y lograron arrebatar el poder a los políticos tradicionales. El proyecto de esos nuevos líderes mexicanos era la reintroducción de la lógica del mercado en un sistema económico ineficiente, dominado por un gobierno obeso, por los intereses corporativos y corruptos de sindicatos, organizaciones ejidales y patronales, y por industriales y comerciantes parasitarios, protegidos de la competencia externa. Respecto con problemas con este modelo, serían como el rechazo de la intervención del Estado en la economía, bien sea un estado de bienestar o un régimen fundamentado en la noción del socialismo real. Algo bueno sería como defender el mercado como única forma para lograr la regulación económica en todos los países, defender y promover constantemente para lograr el desarrollo máximo de la economía global, o sea, la libre competencia económica. Pero, obvio, para lograr esto, se deben llevar a cabo algunas reformas para que tales pretensiones sean posibles, como reducción estatal, o sea, que se debe buscar que el Estado sea más eficiente y más fácil de controlar, o apertura comercial, que se busca por medio de la eliminación de aranceles y las exportaciones funcionen efectivamente, o ajuste estructural,
que por medio de los procesos de ajuste se busque que la economía de los países sea más eficiente. Respecto a lo dicho anteriormente, se puede decir que el neoliberalismo trata de encontrar el camino para que las naciones con menos posibilidades de exportación y con una capacidad mínima de participación en el mercado no sufran tanto en el proceso de acoplamiento al mundo ya globalizado. Pero pues hoy en día la polémica suscitada por la implantación de este modelo sigue viva, ya que para nadie es un secreto que la mayoría de capital que circula en el mundo queda en manos de las potencias mundiales como Estados Unidos o pues de algún otro país europeo. Y ni México ni Centroamérica están en condiciones como para competir con grandes potencias para imponer una economía aplastante que solo beneficia a las grandes potencias.